Un camarero negro ayuda a un niño con trastorno del procesamiento sensorial. Su vida cambia al día siguiente. Malik Carter llegó al restaurante antes de que el sol calentara las aceras. La ciudad aún se despertaba mientras él se ataba el delantal tras la puerta trasera, respirando la quietud antes de que el tintineo de los platos y el coro de pedidos inundaran el aire. Dentro, las luces de la cocina cobraron vida, iluminando los mostradores de acero inoxidable que pronto reflejarían el caos del servicio de desayuno. Malik se movía por el silencioso espacio con la gracia practicada que nace de la repetición y la necesidad. Revisó su puesto, pulió los cubiertos, aunque sabía que los clientes no lo notarían, y alisó las servilletas de lino con precisión, como si algo en esa simetría mantuviera unido el resto de su mundo. Para cuando las puertas del restaurante se abrieron a la primera oleada de zapatos lustrados y trajes elegantes, Malik ya había cogido ritmo. Sus pasos eran silenciosos, su expresión cálida pero reservada, sus movimientos tan fluidos que apenas se registraban. Saludaba a cada mesa con la misma discreta cortesía, ya se tratara de una madre con 2 hijos o de un gestor de fondos de cobertura con una autoestima desmesurada. Recordaba los pedidos de memoria, ajustaba las servilletas a los zurdos y servía las bandejas con equilibrio y elegancia, pero por muy perfecto que fuera, permanecía invisible para la mayoría, un personaje secundario en la actuación de otro. Siempre había quienes lo miraban un poco más, no con aprecio, sino con recelo. Clientes que preguntaban, frunciendo el ceño, si era nuevo, incluso después de haberles atendido una docena de veces. Compañeros de trabajo que hacían bromas con comentarios groseros, dándose codazos al pasar, preguntándole si se había perdido al revisar el inventario de vinos. En una ocasión, alguien cambió las etiquetas de sus tickets de postre, enviando crème brûlée a un cliente que había pedido sorbete. Malik asumió la culpa en silencio. La gerencia no hacía preguntas. Nunca lo hacían. Se había acostumbrado a su peso, aunque nunca dejaba de dolerle. Se le pegaba como el vapor en la cocina, espeso, invisible y siempre presente. Pero nunca lo dejaba notar. Ni al fichar, ni cuando volvía a escribir mal su nombre en el horario, ni cuando un cliente le entregaba la cuenta a otro camarero, asumiendo que Malik era solo el ayudante. Era más fácil fingir que no le molestaba que arriesgarse a lo que pudiera pasar si se resistía. Por la noche, después de terminar sus turnos dobles, Malik regresaba a un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. El suelo crujía al caminar y la calefacción chasqueaba como si tuviera latido propio, pero era su hogar. Dentro su abuelo lo esperaba con ojos tiernos y manos temblorosas. El anciano lo había criado después del accidente que se llevó a sus padres, cuando un camión de reparto se saltó un semáforo en rojo y lo destrozó todo. Malik tenía 9 años. Ese tipo de dolor se te cala en los huesos y se queda ahí, transformándote de forma silenciosa y permanente. Le preparó té a su abuelo, se sentó con él durante el noticiero nocturno y luego se dedicó a sus libros. Montones de textos de psicología, revistas sobre desarrollo infantil y copias impresas de cursos en línea cubrían la mesa de la cocina. Malik leía bajo la luz de una sola lámpara, tomando notas mientras el cansancio le tiraba de los párpados. Estudió cómo el cerebro de los niños procesaba el mundo, especialmente el de aquellos que tenían dificultades para filtrar el sonido, el tacto o la luz. Niños como él. Niños como los que los profesores llamaban difíciles, cuando en realidad estaban abrumados. Fue durante una de esas largas noches, en algún momento entre el capítulo 4 sobre la sobrecarga cognitiva y un caso práctico sobre la defensa táctil, que volvió a pensar en cómo se sentiría al irse del restaurante para siempre. No con ira, solo con un propósito. Entrar en una habitación donde no solo lo toleraban sino que lo necesitaban. Mirar a un niño a los ojos y saber que entendía, realmente entendía, por lo que estaba pasando. Pero la realidad lo tenía agarrado. El alquiler no perdonaba. Las medicinas para su abuelo no eran baratas. Así que cada mañana se ataba el mismo delantal, recorría las mismas calles y ofrecía amabilidad a quienes no recordaban su nombre. La reserva llegó a última hora de la tarde. 4 personas para las 7:30 de la noche. El nombre le llamó la atención, Donovan. Sonaba a dinero, un cliente habitual pero rara vez agradable. El personal solía murmurar sobre él. Hermético, adinerado, siempre al teléfono,
Apenas saludaba a los camareros. Recibía propinas lo suficientemente buenas como para mantener su reputación intacta, pero no lo suficiente como para compensar el desdén que lo rodeaba como colonia. Cuando el anfitrión condujo al señor Donovan a la mesa cercana, Malik se movió con precisión silenciosa, cambiando los cubiertos de metal por unos de plástico liso que había encontrado cerca del menú infantil. Mantuvo sus movimientos suaves, fluidos, apenas llamando la atención, pero con un propósito en cada paso. El ruido metálico que antes hacía que el niño se estremeciera había desaparecido, reemplazado por el suave sonido de Malik dejando una servilleta de tela doblada y colocando los cubiertos como si cada pieza tuviera un significado. Atenuó la luz del techo lo justo para aliviar la tensión en los sentidos del niño, dando a la mesa un brillo más cálido y reconfortante sin caer en la oscuridad. Los demás camareros apenas lo notaron, demasiado absortos en su propio ajetreo del servicio nocturno. Pero Malik estaba completamente presente, concentrado. Cuando regresó a la mesa con agua, se agachó ligeramente a la altura del niño, ajustando su tono a algo más suave, más lento, firme, como las voces que solía encontrar tranquilizadores durante las sesiones de terapia en su juventud. Conocía el ritmo. Recordó lo que le ayudó, y ahora lo usó. Al fondo, uno de los rincones más tranquilos del restaurante, Malik notó que no estaba solo. A su lado caminaba un niño, de no más de 10 años, con cabello castaño rojizo y una postura rígida que Malik reconoció de inmediato. El niño no habló, no miró a nadie a los ojos. En cambio, se estremeció al oír el chirrido de la silla al ser retirada, se tapó los oídos al caer un plato en la cocina y se quedó mirando la servilleta como si dudara si tocarla. El padre tecleaba su teléfono con una mano y con la otra pedía la carta con impaciencia. El niño permaneció en silencio, encaramado en el borde de su asiento, con los hombros encorvados y los dedos crispados mientras flotaban sobre la mesa. Malik estaba cerca, esperando a que el anfitrión terminara su bienvenida. Su mirada se detuvo en el niño, no con lástima, sino con reconocimiento. Había visto ese tipo de tensión antes, en los espejos, en el recuerdo. Era la clase de quietud que surge de la sobrecarga, de demasiados estímulos intentando colarse por la misma puerta estrecha en la mente. Se acercó lentamente, sincronizando sus pasos con el ritmo de la sala, sin movimientos bruscos, sin sonidos abruptos, solo presencia. El padre apenas levantó la vista, asintiendo brevemente. La mirada de Malik permaneció fija en el chico, que ahora tenía las manos apoyadas en la mesa, respirando superficialmente por la nariz, como si el acto de permanecer quieto requiriera toda su concentración. Las mesas circundantes bullían de risas y conversaciones. El tintineo de vasos, el roce de tenedores, los tacones de una mujer golpeando las baldosas, todo se superponía en una tormenta de sonido que presionaba la pequeña figura del chico. Malik vio el temblor en sus dedos, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos se movían rápidamente, buscando una salida sin encontrar ninguna. A pocos metros de distancia, 2 camareros susurraron. Uno llamó al chico raro, el otro rió, afirmando que sería una cena larga. Sus voces eran bajas, pero no lo suficientemente bajas. La mandíbula de Malik se tensó. No dijo nada. En cambio, hizo algo sutil. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó un bloc de notas, garabateó algo rápidamente y se dirigió a la cocina. De camino, se detuvo junto a la mesa auxiliar, cambió discretamente los cubiertos de metal de una bandeja por unos de plástico y los envolvió en una servilleta de tela suave. Se la entregó al ayudante de camarero con una instrucción discreta. «Lleven esto a la mesa 6, sin prisas». De vuelta en la cocina, pidió que atenuaran ligeramente las luces de esa sección. Le dijo a la anfitriona que era para crear un ambiente más íntimo. Ella se encogió de hombros y ajustó la intensidad. Cuando regresó a la mesa, la luz sobre el chico se había suavizado. Los cubiertos no hicieron un ruido seco al desenvolverlos. Los hombros del chico bajaron 1 centímetro. El señor Donovan parpadeó, notando que algo había cambiado, aunque no supo qué. Malik simplemente les volvió a llenar el vaso de agua. Asintió y retrocedió un paso. El chico extendió la mano, lentamente esta vez, tocando la cuchara como si fuera a morderlo. No lo hizo. Exhaló, largo y tembloroso, pero con una pizca de alivio. Malik vio cómo sus dedos dejaban de temblar.
Observó cómo el chico se inclinaba ligeramente hacia el menú, atraído en lugar de repelido. Un progreso, pequeño y silencioso. El señor Donovan frunció el ceño. Murmuró algo en voz baja sobre que el chico por fin se estaba calmando, y luego volvió a su teléfono. Malik no captó ninguna de las palabras, pero sí todo el tono, desdeñoso, distante. Aún así, permaneció en el borde de la mesa, presente sin presionar. El chico lo miró una vez, solo una vez. Y en ese breve contacto visual, algo pasó entre ellos. Ni una sonrisa, ni una palabra, sino algo más profundo. Una pregunta respondida. Malik se movía con precisión silenciosa, cambiando los cubiertos metálicos de la mesa por unos de plástico liso que había encontrado cerca del menú infantil. Mantenía movimientos suaves, fluidos, apenas llamando la atención, pero decididos en cada paso. El ruido metálico que antes hacía estremecer al niño se había desvanecido, reemplazado por el suave sonido de Malik al dejar una servilleta de tela doblada y colocar los cubiertos como si cada pieza tuviera un significado. Atenuó la luz del techo lo justo para aliviar la tensión en los sentidos del niño, dando a la mesa un brillo más cálido y reconfortante sin caer en la oscuridad. Los demás camareros apenas lo notaron, demasiado absortos en su propio ajetreo del servicio nocturno. Pero Malik estaba completamente presente, concentrado. Cuando regresó a la mesa con agua, se agachó ligeramente a la altura del niño, ajustando su tono a algo más suave, más lento, firme, como las voces que solía encontrar tranquilizadores durante las sesiones de terapia de su juventud. Conocía el ritmo, recordaba lo que le ayudaba, y ahora lo usaba. Los hombros de Ellie, antes encogidos cerca de las orejas, empezaron a bajar. Sus dedos, que se habían retorcido y curvado contra el dobladillo de su camisa, se posaron lentamente sobre la mesa. Levantó la vista, no a su padre ni al menú, sino a Malik. Había vacilación en su mirada, pero también curiosidad, esa que solo afloraba cuando el cuerpo ya no se sentía asediado. Malik la vio. El chico sonrió. No una sonrisa amplia, ni radiante, pero suficiente para arrugar la comisura de los labios y levantar el velo de ansiedad que le nublaba el rostro. Malik respondió con un suave asentimiento, sintiendo una opresión en el pecho al reconocer el familiar destello de paz en medio de la tormenta. Recordó esos momentos de niño, los raros en los que alguien lo entendía sin que nadie se lo dijera, donde el silencio no era una barrera, sino un puente. El señor Donovan observaba, con los brazos cruzados y el ceño ligeramente fruncido. No había calidez en su mirada, solo confusión con un ligero toque de cautela, como un hombre que descubre algo en su propio hijo que no encaja con la imagen que se ha forjado de la paternidad. Se removió en su asiento, miró a Malik y luego a Ellie, como si la pequeña respuesta del niño hubiera alterado el orden de la velada. El empresario no estaba acostumbrado a ser el extraño en su propia mesa. Se notaba en la forma en que apretaba la mandíbula, en la línea tensa que se formaba alrededor de su boca. Malik no lo desafió, no intentó atraerlo. Su trabajo no era ser padre. Simplemente estaba haciendo lo que deseaba que alguien hubiera hecho por él. Mientras preparaban los aperitivos en la cocina, Malik regresó con las bebidas, colocando suavemente una pajita en el vaso sin hielo de Ellie, recordando los sutiles pero agudos sonidos que hacían los cubitos al chocar. Ellie extendió la mano, tomó un sorbo, y por primera vez en la comida, sus movimientos no eran rígidos por la incomodidad. El señor Donovan permaneció en silencio, mirando su teléfono como si intentara retomar el control de una situación que se le había escapado de las manos en cuanto Malik entró. Pero no todos los presentes se conmovieron con la escena. Chad se quedó cerca del mostrador, observando a Malik con una irritación apenas disimulada. Durante semanas, había visto al joven trabajar doble turno, y aún así ganarse el respeto de los clientes habituales, elogios al gerente, e incluso propinas más altas que las cuentas de algunas mesas. Chad había empezado primero en el restaurante, enorgulleciéndose de sus conexiones con la clientela de clase alta. Sin embargo, de alguna manera, Malik, el tranquilo y estudioso de esa sonrisa exageradamente educada, había empezado a superarlo. No era justo. Y Chad no creía que la amabilidad de Malik fuera real. Nadie era tan decente sin un propósito. Así que, cuando vio al señor Donovan fruncir el ceño y mirar a Malik con incertidumbre,
Chad vio una oportunidad. Se movió rápido y se dirigió a la parte trasera, donde el gerente revisaba las reservas de la noche. Hablando en voz baja, Chad afirmó haber oído a Malik hacer un comentario casual sobre el señor Donovan, algo sobre que no sabía criar a su propio hijo. La mentira salió con naturalidad, pronunciada con la seguridad práctica de alguien acostumbrado a manipular la verdad para sus propósitos. El rostro del gerente se ensombreció. Ninguna verificación. Ninguna indagación. Solo unas palabras entrecortadas y un ceño fruncido que se profundizaba a cada segundo. Minutos después, mientras Malik servía el primer plato, brochetas de pollo cuidadosamente preparadas con una salsa suave para Eli, el gerente cruzó el comedor a grandes zancadas. Su voz no era fuerte, pero se oía aguda y fría. Le dijo a Malik que se hiciera a un lado. Necesitaba hablar con él, ¡ya! Los clientes se giraron para mirar. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Malik permaneció inmóvil un segundo, luego se apartó lentamente de la mesa, con el corazón encogido incluso antes de que le explicaran una palabra. Delante de todos, el gerente lo acusó de ser poco profesional, de hablar fuera de turno con un cliente. Anunció que la mesa sería reasignada y que Malik debía permanecer en la cocina hasta nuevo aviso. Eli se quedó paralizado. El cambio de energía lo golpeó como una sirena repentina. Su cuerpo se sacudió ligeramente. Sus pequeñas manos se apretaron alrededor del borde de la mesa. El señor Donovan levantó la vista, sobresaltado, y luego miró a su hijo, sin saber qué había provocado esa reacción. Eli se giró en su silla, con los ojos abiertos, extendiendo la mano hacia Malik, levantando ligeramente los brazos en una súplica silenciosa. Abrió la boca, pero las palabras se le enredaron entre el pecho y la garganta. Hizo un gesto, frenético ahora, intentando señalar algo, a alguien. Su padre lo malinterpretó como desafío. Su rostro se endureció al inclinarse hacia el chico para susurrarle algo severo. Pero Malik vio, comprendió. Cada detalle de la expresión de Eli, desde la respiración superficial hasta el temblor de sus labios, evocaba recuerdos demasiado cercanos para olvidar. Pero no había nada que pudiera hacer. El gerente había tomado el control. Chad ya estaba entrando con una sonrisa radiante y una bandeja en la mano, afirmando que él se encargaría de ahí en adelante. En la cocina, Malik estaba de pie contra la pared, apartado, pero no fuera del alcance del oído. El bullicio de los platos, los pedidos y los camareros se desvaneció tras el silencio en su cabeza. La humillación se extendió como fuego en su pecho y aún así permaneció inmóvil. Conocía esa sensación. No era nueva. Lo había vivido en aulas, entrevistas y aceras abarrotadas donde la gente apretaba sus bolsas con más fuerza a su paso. Era el peso de la injusticia, pesado y familiar. A través de la estrecha reja de la puerta de la cocina, Malik vislumbró la mesa. Chad hablaba demasiado, el señor Donovan apenas respondía, y Eli parecía encogerse en sí mismo, la calma que apenas había echado raíces ahora desvanecida. Se golpeaba los muslos con los dedos de forma irregular, un viejo ritmo de afrontamiento que Malik recordaba usar cuando todo le parecía demasiado ruidoso. La sonrisa del chico se había desvanecido. Malik se dio la vuelta. No dijo ni una palabra. Sus puños permanecieron a los costados, apretados no por la rabia, sino por una silenciosa resistencia. No les daría la satisfacción de verlo derrumbarse. Otra injusticia, añadida a la pila. Otro momento robado antes de que pudiera convertirse en algo más. La lluvia caía en suaves sábanos que difuminaban los bordes de las farolas, convirtiendo la noche en una acuarela que se movía lentamente. Malik caminaba con la capucha puesta y las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, con los zapatos empapados a cada paso. El frío le calaba los huesos, pero no era el frío lo que lo hacía tiritar. Eran las preguntas. Esas pesadas e invisibles piedras que cargaba desde el restaurante, que ahora se amontonaban en su mente. Repasaba la escena una y otra vez, preguntándose qué podría haber hecho de otra manera, preguntándose si hacer el bien importaba cuando se podía manipular con tanta facilidad. El siseo de los neumáticos al atravesar los charcos lo acompañó mientras pasaba junto a tiendas cerradas y callejones oscuros. Cada esquina que doblaba le recordaba lo que había dejado atrás, no solo el turno, no solo la mesa, sino algo más profundo. La conexión que había sentido con Eli había sido genuina.
excepcional. Por un instante, Malik se sintió visto, como si su silenciosa amabilidad finalmente hubiera encontrado un lugar donde asentarse. Y entonces, con una mentira y una mirada, todo le había sido arrebatado. Se mordió el interior de la mejilla intentando calmarse, pero la amargura de la injusticia se negaba a desvanecerse. Para cuando llegó a su apartamento, la ropa se le pegaba al cuerpo, y su aliento se percibía en la tenue luz del pasillo. Cerró la puerta con suavidad, dejando que el silencio de su pequeño espacio lo envolviera por completo. No se molestó en encender las luces. En cambio, se sentó en el borde del sofá, empapado, con la mirada perdida en la oscuridad. Hacía tanto tiempo que no se permitía tener esperanza, tanto tiempo que no creía que alguien pudiera ver su corazón antes que su piel. Y esa noche, esa frágil esperanza se había hecho añicos de nuevo. Al otro lado de la ciudad, en una casa llena de elegantes muebles e iluminación suave y cuidada, Eli gritó. Su voz estaba áspera por la tensión. Su pequeño cuerpo se sacudía por sollozos que se negaban a cesar. Los terapeutas que el señor Donovan tenía en marcación rápida estaban inaccesibles a esa hora, y aunque no lo estuvieran, no habría importado. Ninguno de ellos había calmado a Eli como Malik. El señor Donovan lo intentó todo. Mantas pesadas, luces tenues, ruido blanco, pero nada funcionó. Eli seguía extendiendo la mano hacia la puerta, señalándola, con los ojos abiertos por el pánico, como si la ausencia de alguien hubiera trastocado su mundo. Y, en cierto modo, así era. El señor Donovan se sentó junto a su hijo, aturdido por la intensidad del colapso. Nunca lo había visto desmoronarse tan rápido. El hombre que había construido imperios a base de código e innovación ahora estaba indefenso, abrazando a un niño tembloroso que rechazaba su consuelo. En ese momento, el empresario se dio cuenta de lo poco que significaba su riqueza frente a algo tan simple, tan humano, como la comprensión, y recordó la mirada en el rostro de Malik cuando lo despidieron, la serena dignidad, el dolor que no verbalizó, ahora resonaba en las paredes de su casa, en los sollozos de su hijo, en el silencio hueco de su propia mente. Por la mañana, la tormenta había pasado, dejando las calles manchadas de reflejos. Malik estaba de pie frente a su armario, con las manos forcejeando con una sencilla camisa negra. La llamada del restaurante había llegado al amanecer. La voz del gerente había sido tensa, ilegible. Le pidieron que entrara, sin detalles, sin explicaciones. Solo una citación. Malik lo esperaba. Sabía cómo terminaban estas historias. Había ensayado su defensa frente al espejo, aunque dudaba que importara. Su verdad nunca había pesado más que la acusación de otro. Salió de su apartamento con pasos silenciosos, preparándose para el golpe. Pero al doblar la esquina cerca del restaurante, se detuvo. Allí, reunidos en la acera, había periodistas, cámaras, micrófonos, personas con teléfonos apuntándolo. Malik se quedó paralizado. El aire pareció calmarse a su alrededor, sus pensamientos se dispersaron. No estaban allí para un escándalo, no gritaban acusaciones, hacían preguntas, preguntas suaves. ¿Quién eres? ¿Cómo supiste lo que necesitaba el chico? ¿Qué te hizo fijarte? Confundido y abrumado, Malik se abrió paso entre la multitud, dirigiéndose a la entrada. Las puertas se abrieron y dentro estaba el gerente, torpe, pálido y aturdido. A su lado estaba el señor Donovan, vestido con un traje oscuro, pero su habitual aire de control se había suavizado. Malik esperaba enojo, o peor aún, silencio. En cambio, el hombre le extendió la mano, no para estrecharla, sino como si ofreciera algo más intangible: reconocimiento. Lo que Malik no sabía, lo que no podía saber, era que el señor Donovan se había pasado toda la noche elaborando una publicación, no un simple mensaje breve, sino una profunda reflexión personal. Escribió sobre Eli, sobre años de diagnósticos y frustraciones, sobre cómo todas las terapias y herramientas nunca habían llegado a su hijo como lo había hecho un humilde camarero. Escribió sobre Malik por su nombre, describiendo su paciencia, su intuición, su gracia bajo presión. La publicación terminaba con una disculpa a Malik y un llamado a los empleadores de todo el mundo para que reconocieran que la empatía es una habilidad, no una debilidad. La publicación se había vuelto viral antes del amanecer, decenas de miles de compartidos, lluvia de mensajes de padres, educadores y terapeutas de todo el mundo.
Y ahora, frente al personal del restaurante y a media ciudad, el señor Donovan se giró para encarar a Malik y se disculpó públicamente. Le tembló un poco la voz al admitir que no había protegido a la persona que más cariño le había mostrado a su hijo. Dijo que el sistema también había fallado, que las suposiciones habían sustituido a la indagación. Y entonces hizo un anuncio. No solo le ofrecieron a Malik su puesto de nuevo, el señor Donovan contactó con un programa acreditado y consiguió una beca completa para que Malik completara su certificación en terapia infantil. Estaría cubierta en su totalidad, con gastos de manutención incluidos. El empresario declaró que no era un favor, sino un reconocimiento a lo que ya se había ganado. Después hubo un largo silencio. El personal del restaurante observaba atónito. Incluso el gerente dio un paso al frente, con la mirada baja, reconociendo discretamente su propia incapacidad de escuchar. Y detrás de todos, Chad permanecía rígido junto a la barra, pálido, una investigación interna realizada después de que el señor Donovan exigiera transparencia, había revelado la verdad. La acusación de Chad carecía de fundamento. De hecho, varios compañeros de trabajo se presentaron para decir que habían visto a Chad alardear de haber dejado mal parado a Malik. Chad fue despedido en el acto. Pero Malik no se regodeó. No alzó la voz ni se regodeó en la reivindicación. Simplemente asintió una vez, aceptando en silencio lo que le ofrecían. El peso en su pecho no desapareció. Cambió, de la presión aplastante de la injusticia a la extraña y frágil pesadez de finalmente ser visto. Después de que la multitud comenzara a dispersarse y las cámaras pasaran a otras historias, Malik salió. El sol de la mañana brillaba, convirtiendo los charcos en espejos. Se alejó unos metros del restaurante, encontró un lugar tranquilo cerca de un banco bajo un árbol sin hojas y se sentó. Tenía las manos apoyadas en las rodillas, con los dedos ligeramente crispados por la oleada de emociones que había reprimido. Pensó en su abuelo, el hombre que lo había criado con una bondad inquebrantable y una fe inquebrantable. Pensó en los años que pasó trabajando doble turno, estudiando hasta altas horas de la noche, tragándose el orgullo solo para sobrevivir un día más. Pensó en la sonrisa de Ellie, pequeña, breve, pero real. Y pensó en todas las veces que lo habían ignorado, desestimado, juzgado mal. Ahora, alguien lo había visto, y no solo lo había visto, sino que realmente lo había valorado. Malik dejó que sus ojos se cerraran por un momento. El calor del sol atravesó los restos de la tormenta de la noche anterior. No lloró, pero las lágrimas se le aferraron en los ojos, esperando. Respiró hondo, aferrándose a la quietud. Sabía que el camino por delante aún sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no lo recorría solo. Habían pasado algunos meses desde el caos de aquella noche. Las tormentas habían disipado el peso del pasado, y Malik ahora caminaba con paso más ligero, concentrado en el futuro que se había desplegando de maneras que nunca imaginó. El restaurante, con sus platos tintineantes y sus clientes impacientes, se había convertido en un lejano recuerdo. Ya no vestía el uniforme de camarero, ni sentía la tensión de ser invisible en un mundo que parecía exigir la perfección a quienes ya eran ignorados. En cambio, Malik se había encontrado en un nuevo lugar, uno donde su silenciosa fuerza y comprensión no solo eran reconocidas, sino valoradas. Sus días ahora consistían en trabajar a tiempo parcial con niños con trastornos sensoriales, incluyendo el voluntariado en un centro de terapia local sin ánimo de lucro especializado en ayudar a niños con diversos grados de sensibilidad sensorial. Malik nunca imaginó lo gratificante que sería formar parte de algo tan profundamente conectado con sus propias dificultades. Pero allí, con cada niño, veía ecos de sí mismo, esos momentos de ansiedad, la sobreestimulación, la necesidad de comprensión, la necesidad de ser visto. Se movía por el centro de terapia con serenidad, hablándoles con suavidad, ayudándolos a navegar por su mundo de maneras que les resultaran seguras sin juzgarlos. No era terapia en el sentido clínico, no había historias clínicas frías ni protocolos distantes. Se trataba de estar presente, verdaderamente presente, de una manera que reconociera las necesidades únicas de cada niño sin hacerlos sentir destrozados. Ellie y su padre se habían convertido en visitantes habituales. Venían a menudo, no solo para terapia, sino por la conexión que habían forjado con Malik. El señor Donovan, el adinerado empresario que antes tenía un aire de distancia emocional, había cambiado.
Ya no observaba desde la barrera con una expresión cautelosa. En cambio, se sentaba en la sala de espera, observando en silencio las interacciones de Malik con su hijo, ocasionalmente ofreciendo sus propias ideas, pero sobre todo escuchando. Fue como si hubiera surgido entre ellos un nuevo tipo de entendimiento, un respeto mutuo, fruto de experiencias compartidas, tanto dolorosas como enriquecedoras. El señor Donovan había dejado de tratar la condición de su hijo como un obstáculo a superar y comenzó a aprender a apoyarlo de la manera que Eli más necesitaba. Eli, que antes había sido retraído y distante, ahora buscaba a Malik cada vez que llegaban. Lo llamaba su persona de confianza, una etiqueta que le encogía el corazón cada vez que la oía. No era un título dado a la ligera, sobre todo viniendo de un niño que había luchado tanto tiempo por encontrar estabilidad en un mundo que a menudo se sentía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado abrumador. Los ojos de Eli, antes abiertos y temerosos, ahora se suavizaban al ver a Malik. Una sensación de calma lo invadió, como si el simple hecho de estar cerca del hombre que lo comprendía fuera suficiente para aliviar la constante ansiedad que antes lo asediaba en cada movimiento. Ahora se comunicaban con facilidad. Eli usaba las estrategias de afrontamiento que Malik le había enseñado, y Malik respondía con la paciencia que había cultivado en sus propias dificultades. Juntos formaron un vínculo tranquilo, uno que no necesitaba palabras para ser comprendido. El señor Donovan, que antes se había centrado tanto en las apariencias y el estatus, había empezado a ver a su hijo de otra manera. Dedicó tiempo a hacer preguntas y a escuchar los consejos de Malik sobre cómo crear un ambiente más acogedor para Eli en casa. Al principio fue incómodo. No sabía cómo conectar con su hijo a un nivel más profundo, más allá de proveerle económicamente, pero con el tiempo, el señor Donovan se fue adaptando mejor a las necesidades de Eli. Aprendió a crear espacios donde Eli se sintiera seguro, donde sus necesidades sensoriales no solo fueran reconocidas, sino respetadas. No fue una transformación perfecta, el proceso seguía en curso, pero el cambio era innegable. El padre ya no buscaba controlar cada aspecto de la vida de su hijo, sino comprenderlo y apoyarlo de una manera que lo hiciera sentir valorado y capaz. El proceso de Malik también estaba teniendo un impacto inesperado. No había previsto que su historia, una historia de superación del silencio, de encontrar valor en un mundo que a menudo lo ignoraba, inspiraría a otros. Poco a poco, se extendió. Otros camareros, empleados de servicios y padres comenzaron a compartir sus propias experiencias, sus propias luchas con la incomprensión o la marginación debido a discapacidades invisibles. No fue un movimiento ruidoso, ni con pancartas ni protestas, sino más bien una silenciosa ola de concienciación que empezó a cambiar la forma en que la gente veía a las personas con trastornos sensoriales, a quienes no encajaban en las expectativas estándar de lo que la sociedad consideraba normal. La historia de Malik no era la única, pero sí una con la que muchos se identificaban, y a medida que la gente comenzaba a compartir sus historias, empezó a arraigarse una conversación más amplia sobre las discapacidades invisibles, el respeto y la comprensión. Era martes por la mañana cuando Malik recibió la llamada. Se había estado preparando para un día entero de sesiones de terapia, pero cuando el número del restaurante apareció en su teléfono, se le encogió el estómago. Pensó lo peor, que el incidente con Chad lo había alcanzado, que su reputación se había deteriorado irremediablemente. Se preparó para una conversación sobre su despido, sobre cómo su tiempo en el restaurante había llegado a su fin. No quería volver. La verdad es que no, pero una parte de él aún estaba enredada en los recuerdos de aquella noche. La humillación, la angustia de Eli, la sensación de injusticia que lo había seguido hasta la puerta. Pero cuando llegó al restaurante a la mañana siguiente, no fue lo que esperaba. Había cámaras de noticias apostadas en la entrada, y los reporteros abarrotaban la acera, gritando preguntas que no entendía. Se detuvo un momento, sintiendo el peso de la situación sobre él. Las puertas del restaurante se abrieron y allí estaba el señor Donovan, de pie frente a las cámaras con su hijo a su lado. El empresario ya no era la figura fría y distante que Malik había conocido. Se había suavizado, humanizado de una manera que lo hacía destacar en una sala llena de gente demasiado familiarizada con el poder de la riqueza y la influencia. El señor Donovan habló con la prensa con voz tranquila pero firme. Les contó todo.
Explicó cómo Malik había sido la primera persona en comprender verdaderamente a Eli, cómo su intervención había sido clave para una vida mejor para su hijo. Habló de cómo Malik le había mostrado el verdadero significado de la empatía y cómo sin Malik, el progreso de su hijo habría sido mucho más lento, si es que lo hubiera logrado. La publicación que el señor Donovan compartió en línea se viralizó de la noche a la mañana. El mensaje resonó en personas de todos los ámbitos: padres de niños con trastornos sensoriales, maestros, terapeutas y personas que antes se sentían invisibles. Malik se convirtió en un símbolo inesperado de cambio, un defensor silencioso cuyas acciones eran más elocuentes que cualquier palabra. El restaurante lo llamó poco después, ofreciéndole regresar a su trabajo. Pero no fue solo eso. A Malik le ofrecieron una beca completa para completar su certificación en terapia infantil, algo por lo que había estado trabajando, pero que nunca imaginó que recibiría tan pronto. El señor Donovan se disculpó personalmente frente a todo el restaurante, con voz sincera, al hablar de la injusticia que Malik había sufrido y de lo orgulloso que estaba de ofrecer una oportunidad de reconciliación. Malik permaneció allí, rodeado por el bullicio del restaurante, pero parecía que todo se había calmado. Chad, el hombre que lo había acusado falsamente, fue despedido después de que una investigación revelara la verdad de sus acciones. No hubo fanfarria, solo una resolución discreta a una injusticia largamente esperada. Malik intentó mantener la humildad, pero el peso emocional de todo aquello empezó a abrumarlo. Por primera vez en su vida se sintió reconocido. No solo como un camarero, no solo como un hombre tranquilo con un sueño, sino como alguien importante. Salió del restaurante ese día, respirando el aire fresco, y se detuvo un momento, asimilando todo. Necesitaba espacio, necesitaba respirar, procesar lo lejos que había llegado. Meses después, se presentó ante el público en una conferencia local. Ahora era diferente, ya no hablaba desde el silencio, sino desde la comprensión y la defensa. Ya no era un camarero, no en el sentido tradicional. Se había convertido en alguien capaz de marcar la diferencia, alguien capaz de hablar por quienes se sentían ignorados. Al terminar su discurso, su mirada se desvió hacia la primera fila, donde estaba Eli, con una amplia sonrisa. En sus manos sostenía un dibujo a lápiz, Malik y Eli en el restaurante, juntos, símbolo del vínculo que habían forjado. Malik sonrió con voz firme al terminar su mensaje. Había cerrado el círculo. Su historia ya no era solo suya, pertenecía a todos los que alguna vez se sintieron invisibles, y al mirar a Eli, su corazón se llenó de orgullo. Ambos habían recorrido un largo camino,